Hola a todos, muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre nuestras unidades condensadoras semiherméticas BOC y está con nosotros nuestro experto en el tema, el ingeniero Martín Estrada, que en un momentito más le voy a ceder el micrófono. Agradecemos a todos su participación. Deseamos que este contenido que vamos a compartir con ustedes sea de gran valor para todos. Y antes de empezar con el evento del día de hoy, quiero compartir algunas herramientas que vamos a estar utilizando durante la sesión para que sea más práctica esta interacción en la plataforma. Tenemos una distribución similar a la que ven en sus pantallas. Cada espacio tiene una función, pero las más importantes y las que vamos a estar utilizando en esta sesión va a ser el espacio de preguntas y respuestas. Estoy marcado aquí con un circulito amarillo donde aparece. Siéntanse en la libertad de mandarnos sus dudas, comentarios o pues bueno, alguna duda que tengan sobre el tema, sobre la plataforma, ahí escríbanla y nosotros vamos a tener un espacio al finalizar para responder las preguntas del tema y yo voy a estar dando soporte durante toda la sesión. En la parte inferior tenemos nuestro menú de herramientas. Ustedes van a poder minimizar o maximizar cada uno de esos mosaicos para que, bueno, su pantalla se adecue a su preferencia, como quieran acomodarla. Tenemos diferentes reacciones. Ahí los invitamos a que durante la sesión pues nos regalen una manita arriba, una carita feliz o un me encanta. Que vayamos viendo cómo van, pues bueno, entendiendo el tema, interactuando con nosotros. Ahí tienen varias reacciones. Tenemos un espacio donde van a poder descargar su certificado de participación. Solamente denle clic en descargar a partir del minuto 45. Aquí es importante que por lo menos tomen 45 minutos del evento para que ustedes puedan descargar su reconocimiento. Si por alguna cuestión a ustedes se les olvida descargar su reconocimiento o pues no pudieron hacerlo, pueden ingresar a la grabación más tarde y van a poder realizarlo. También tenemos un espacio del lado derecho para que ustedes se puedan inscribir a nuestro newsletter. Si aún no están registrados y no les llega información de webinars, cursos, novedades de nuestros productos, lanzamientos, pues bueno, los invito a que puedan ingresar ahí, registrarse con un correo electrónico y a partir de pues los próximos días van a poder recibir estas notificaciones a sus correos. Tenemos también en la parte superior derecha los datos de contacto de nuestro panelista del día de hoy, el ingeniero Martín Estrada, para cualquier consulta o soporte que requieran. Y también en la parte superior derecha tenemos links y descargables. Ahí ustedes van a poder descargar la presentación del día de hoy y también encontrar nuestra página web y redes sociales de Danfoss. Y pues bueno, voy a ceder el micrófono a mi compañero Martín para que pueda iniciar con el evento del día de hoy. Adelante, Martín, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nada más me Te, confirmas que sí me escuchan, por favor. te escuchamos fuerte y claro. Loud and clear. Perfecto. Excelente. Bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las personas que están ahora ya listas, preparadas para esta plática, esta charla técnica del día de hoy. No sin antes para saludarlos a todos. Me encanta que están acá de regreso, que nos demos la oportunidad de podernos escuchar otra vez, que te den la oportunidad de, este, de integrarse a estas pláticas o estas charlas técnicas que al final del día para nosotros son sumamente importantes tener cada día la información lo más al día, lo mejor preparado posible y sobre todo que aportarles mucha de la información necesaria que ustedes eh, ocupan para algunas instalaciones, para algunas propuestas, nuevos horizontes de trabajo en los cuales iremos platicando poco a poco conforme vayamos avanzando, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a todos los que ya se están conectando y un gran saludo a todos los que están ya por acá conectados.
amigos de diferentes regiones, de diferentes partes de la República, dentro y fuera de México, amigos de todas ciudades, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, grandes, grandes amigos, algunos ya conocidos. Saben que me da mucho gusto también ver que hay personas, que se están conectando y que vienen precisamente de alguna escuela, de alguna institución educativa, inclusive de algunas universidades. Eso nos da muchísimo gusto, sobre todo porque no nada más implica esta derrama de conocimiento, sino que también implica el- la complicidad de tener a nosotros personas que conforme se van generando su formación académica, van conociendo también parte de lo que sucede en la parte del mundo exterior, ¿no? De la vida real que también es conocido, ¿no? Muchísimos saludos y muchísimas gracias a toda la gente que ya se está comunicando con nosotros. Saludos a todos. Inclusive tenemos ahí un chat para que aquellos que quieran hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, mandar algún saludo, hacerse presente. Muchísimas gracias a todos. Eh, y pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Como ustedes ya saben, o muchos ya saben, hemos, a través de este año que ha terminado, 2023, y lo que va del 2024, hemos estado reforzando mucho la relación que integramos directamente tanto Danfoss como la empresa Bock. Entonces ya hicimos el lanzamiento, ya hicimos la integración, ya hicimos también, inclusive estuvimos presentes en la HR 2023, en donde llevamos compresores, tuvimos charlas, tuvimos pláticas, pero dentro de este foro también es importante, así como tenemos muchísima información que va a ser sumamente importante para ir acumulando o ir generando todos estos conocimientos de la plataforma como tal. Uno de ellos, y no deja de ser importante, es el tema de las unidades condensadoras. El día de hoy vamos a estar hablando de unidades condensadoras equipadas o acondicionadas con un compresor semihermético BOC. Esto habla de una relación directa y sobre todo de una formación. Ustedes saben que las unidades condensadoras, lo que tenemos al día de hoy, van a ser unidades de diferentes tipos de compresores, quizá las más comerciales o las más populares que hemos encontrado en diversas instalaciones, sobre todo en cámaras de refrigeración o distintas aplicaciones pequeñas. Ustedes van a encontrar compresores herméticos, sobre todo reciprocantes, inclusive a compresores scroll, algunas todavía más pequeñas unidades condensadoras con compresores fraccionarios. Sin embargo, cuando empezamos como a acrecentar o a ver proyectos un poco más grandes, un poco más integrales, ya un compresor hermético desafortunadamente queda muy justo o no alcanzamos ciertas capacidades, tanto para media como para baja temperatura. Es allí donde abrimos la puerta y dejamos pasar al compresor semihermético, ¿no? Al que sí va a poder con todas esta gama de posibilidades y que nos va a ayudar a conseguir las temperaturas que nosotros necesitamos de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, esta es la era en donde vamos a estar hablando de las unidades condensadoras con compresor semihermético. Parte del tema de lo que vamos a ver al día de hoy es las unidades condensadoras equipadas con el compresor BOC, las capacidades de refrigeración, o sea, la capacidad que distingue cada una de los modelos, de las características de los modelos que tenemos disponibles para ustedes, y también el tema de la selección, así también como algunas aplicaciones, inclusive podemos también tocar temas desde desde el tema de la instalación, algunos temas de alguna aplicación en específico, inclusive dudas de cualquier índole que ustedes tengan con sistemas de refrigeración. Podemos hablar inclusive de válvulas de expansión, podemos hablar de refrigerantes, podemos hablar. Lo importante de todo esto, amigos, es que ustedes se sientan en la libertad y la tranquilidad de que podemos hablar de diferentes temas de referentes a las aplicaciones de refrigeración.
los diferentes tipos de refrigerantes, los aceites, las fallas más típicas, etcétera, etcétera. Siéntense en la confianza no nada más de interactuar, sino que también de hacer expresar sus diferentes situaciones para que los podamos apoyar de la mayor manera posible o de la mejor manera posible. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar hablando de la aplicación como tal, de dónde podemos encontrar estas unidades, en qué tipo de mercado o qué tipo de aplicaciones. Bueno, ya rebasamos un poquito los refrigeradores ordinarios, domésticos y demás. Vamos a estar hablando de la refrigeración semicomercial, comercial o inclusive ya este, hablando de procesos en donde se ocupa refrigerar áreas de proceso, máquinas de enfriamiento, y a mí me gustaría que en esta parte trajeran para acá todas estas oportunidades o potenciales oportunidades que se nos han escapado o por no tener el conocimiento para poder lograr estas capacidades o no tener el soporte. El soporte técnico en cualquier tipo de aplicación o en cualquier tipo de proyecto es importante para que nosotros podamos sentirnos cobijados, sentirnos soportados, valga la redundancia, por empresas o por equipos de trabajo que realmente se dedican a esto, estudios de cargas térmicas, selección de productos, aplicaciones, todas estas, todas estas diversas eh, eh, tangentes o requerimientos que se necesitan integrar en un sistema de refrigeración. ¿Ok? Entonces, en el mercado que nosotros estamos hablando, son cámaras de refrigeración pequeñas, medianas, inclusive hasta grandes cámaras para diferentes tipos de aplicaciones. Las aplicaciones pueden ser cuartos fríos, centros de distribución, industria alimenticia, vinos, quesos, supermercados, mini mercados. Consideren que tenemos diferente o una gran cantidad de demanda de oferta que nosotros podemos llevarle para nuestros clientes para poder integrar la solución directa. No importa si tenemos un evaporador, dos evaporadores, cuatro evaporadores, un juego diferente, deshielo por gas caliente, deshielo por aire, deshielo por resistencia eléctrica, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes aplicaciones y allí es donde vamos a empezar a focalizar nuestro objetivo de ubicar nuestras unidades equipadas con compresor semihermético. Para el rango de las aplicaciones, vamos a llamarlas pequeñas, vamos a estar hablando de un rango entre 5.5 HP y 20 HP, ¿ok? Yo sé que mucha gente me va a decir, Martín, pero es que la medida o la forma de medir de la capacidad de los equipos no se define por HP. Quien me diga esto, la realidad es que tiene toda la razón. No se definen, las capacidades de refrigeración no se definen por HP, ¿ok? Solamente es una referencia comercial. ¿Y esto por qué? Precisamente porque así es como el mercado se ha venido integrando o se ha venido identificando. No es una regla mía, no es algo en lo cual me gustaría que así se impusieran las cosas. Sin embargo, lo que sí es que me gustaría que ustedes tuvieran esta referencia comercial para poder ubicar. Mucha gente a mí me ha dicho, Martín, yo sé que no es la forma correcta de clasificar las capacidades de los equipos de refrigeración por HP. Sin embargo, a mí me sirven mucho para poder identificar la capacidad de los equipos. Amigo, si eso te sirve a ti, utilízalo. Y si necesitas que yo hable en ese idioma, que para podernos entender, hablemoslo, no pasa nada. Tampoco nada está escrito en piedra y es indispensable. Lo que sí es indispensable es que identifiquemos cuál de los equipos es el mejor, la mejor selección para que nosotros podamos integrar el sistema de refrigeración completo y sobre todo cumplir con los requerimientos de los diversos clientes. Esta es la selección. Entonces, para comenzar en una clasificación rápida,
máquinas entre 5.5 HP y 20 HP, y otras máquinas o de mayor tamaño, desde 25 HP hasta 40 HP. ¿Ok? ¿Cuánto refrigeración me otorga cada una de ellas? Vamos a verlo. ¿Cómo seleccionar en qué medida de cada una podemos seleccionar cada una para las diversas aplicaciones? También lo vamos a ver. Lo que sí es importante es que estos equipos o estas unidades condensadoras ya están integradas en lo que nosotros le llamamos, antes se clasificaba mucho por media temperatura o baja temperatura. Entonces, nosotros lo que buscamos es que el de media temperatura realmente le faltaba muy poco para adentrarse en el rango de baja temperatura. Vamos a decir que era un rango entre 0 grados y menos 20 grados, por llamarlo de alguna manera. Eso era media temperatura. Y baja temperatura era entre menos 20 grados y, eh, y menos 40 grados. Entonces, al día de hoy, dependiendo de la aplicación, pero estas máquinas pueden soportarte, o mejor dicho, pueden alcanzarte hasta menos 35 grados. Entonces, si quisiéramos trabajar con una temperatura más baja que esa, pudiéramos llegar a hacerlo. Probablemente vamos a necesitar una unidad de baja temperatura, pero siendo muy honestos, en la mayoría de las aplicaciones, a menos de que ustedes me digan una en especial, casi todo lo resolvemos con máquinas de lo que le llamaran media temperatura o media extendida, en lo cual podemos cubrir hasta menos 35 grados tranquilamente. Estamos en la mayoría, en el 95% de las aplicaciones. Si alguien me dice, no, Martín, es que yo tengo este producto que sí necesito estar en esa temperatura y demás, lo podemos analizar, sobre todo que ahí depende mucho del refrigerante que vamos a utilizar y podemos hacer adecuaciones. No los quiero revolver demasiado, vamos a ver cómo se comporta el equipo. Prácticamente lo que nosotros tenemos son diferentes capacidades, ¿ok? Son unidades enfriadas por aire, eso es un hecho. ¿Por qué lo tenemos que dejar en claro? Porque dependemos de un condensador. Siempre vamos a tener que ir de la mano de la capacidad del condensador. Es algo que en ocasiones despreciamos para poder considerar la capacidad de una máquina, pero sí es sumamente importante que nosotros conozcamos, a pesar de que viene integrado el compresor con el condensador y su recibidor de líquido, que básicamente esos son los elementos que conforman una unidad condensadora, es indispensable que nosotros no pasemos por alto, no desconozcamos la capacidad de nuestro condensador, ¿ok? No significa que como viene ensamblado el compresor y el condensador, siempre nos va a cubrir todas las necesidades que nosotros tengamos. Ojo con eso, porque recuerden una cosa, que entre más alta sea la temperatura ambiente, o dicho de otra manera, mientras más extiendamos nuestro rango de consideración, nuestro rango de trabajo de nuestra unidad, vamos a reducir la capacidad. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Así de simple. Si nosotros no, nuestros equipos nos van a dar una cierta cantidad de BTUs o de refrigeración dependiendo de las condiciones. Y eso lo vamos a ver ahorita que veamos la parte de selección. Ok, lo que sí es importante es que no me va a dar la misma refrigeración si el medio ambiente está a 30, si está a 35, si está a 40 o si está a 45. Eso es lo que tenemos que considerar. Y entonces no podemos encasillarnos en que nuestro compresor de 5 toneladas de refrigeración, siempre me va a dar las 5 toneladas de refrigeración, cuando en otro lado estamos castigando nuestra condensación con unas temperaturas sumamente altas. Esto no es algo que sea directamente exclusivo para Bock o exclusivo para Danfoss, ni tiene que ver con ninguna otra marca. Así funcionan los sistemas de refrigeración. Martín, pero ¿por qué funcionan así los sistemas de refrigeración? Por la simple y sencilla razón es que volvemos al tema, son refrigeradas por aire. Ese aire proviene del medio ambiente, entonces, por ende,
dependemos directamente, la resultante del, del, de la eficiencia térmica va a ser la resultante de las condiciones ambientales, directamente proporcional. Entre más alta sea la temperatura ambiente, menos es la eficiencia térmica de nuestros equipos. Entonces, dicho esto, esto nos tiene que quedar muy en claro para la selección de nuestros equipos. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro compresor sí nos pueda dar la capacidad frigorífica que nosotros necesitamos, pero nuestro condensador se va a quedar corto para algunas aplicaciones. Ojo con eso, seleccionemos nuestro equipo correcto y de una manera ideal para que no tengamos ninguna deficiencia en la parte de los BTUs eh, que vamos a diseñar y o también tengamos muy en cuenta, muy presente, que vamos a tener que considerar todos los asegúnes, las temperaturas más bajas, las temperaturas más altas y cuánto tiempo dura. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que tener en consideración es nuestro rango de evaporación. Nuestra temperatura se baja. No es lo mismo trabajar a -10 que a -15, que a -20, a -25 y así sucesivamente. Entre más ampliemos el rango de la relación de compresión, la relación de compresión es la relación que hay entre la temperatura baja o la presión baja y la presión alta, ¿ok? Esta es la relación de compresión. Entre más amplia sea la relación de compresión, menos capacidad frigorífica vamos a tener como resultante de nuestros equipos. Y eso aplica para todos los equipos de la marca que me digas, ¿ok? Otra cosa que tenemos que tener en consideración, y espero que estos tips, estas recomendaciones nos estén sirviendo, sobre todo que estemos como por ahí tomándoles en consideración. El tamaño del condensador es muy importante. Por ahí dicen que el tamaño no importa, aquí sí, relativo, el tamaño sí importa. Y esto viene específicamente hablando de la cantidad de aire que cruza directamente por el área del contacto con el condensador. ¿Por qué les digo esto? Porque si, quiere decir directamente que si tenemos un condensador más grande, nuestra condensación, nuestra eficiencia energética y nuestro comportamiento de nuestro compresor va a ser mucho mejor. Pero tampoco no podemos poner un condensador del tamaño del techo del edificio. Tenemos que saber hasta cuándo ya no es rentable acrecentar nuestro condensador. Y o viceversa. Si nosotros oye, le retiramos ese condensador, pero le pusimos uno más pequeño. ¿Cómo? Uno más pequeño vamos a tener menos cantidad de contacto, de área de contacto, de flujo de aire, y lo que vamos a tener es que vamos a tener unas presiones más altas, ¿ok? Y esto se ve reflejado directamente en que cuando tú tienes tu condensador o nuevo, funciona al 100%, pero conforme va adquiriendo suciedad, tiene la limitante de que va terminando o se va bloqueando el área de superficie de contacto. Literal, muchos de nuestros colegas de los técnicos en refrigeración llegan y lo primero que hacen como parte de sus actividades de mantenimiento es limpiar el condensador. Te lo juro y te lo prometo que muchos de ellos no saben ni por qué lo están haciendo, pero saben que si limpiamos el condensador tan solo con mantenerlo limpio, vamos a tener mejores condiciones operativas, mejores presiones, mejores temperaturas, más baja corriente, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta diferencia vamos a encontrar? Bueno, pues eso va a depender de qué tan sucio encontremos el condensador. Entonces, actividades tan simples como limpiar el condensador o mantenerlo limpio, pueden ser parte de mantener nuestro sistema de refrigeración al día. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conocer los puntos claves y qué es lo que va a mejorar y cuánto va a mejorar. Eso va a ser parte de nuestros equipos. En cuanto a al funcionamiento interno del compresor, es algo que a mí me encanta explicarles, que en estos compresores
sobre todo hablando de los compresores HG. Los HG son estos compresores que no cuentan con este ventilador externo. Aquí estamos hablando de un HA. El HG es un compresor autorrefrigerado, como casi la mayoría de los compresores que tenemos hoy en día. A ver, en eficiencia energética puede ser que sí sea lo mejor que tengamos. Sin embargo, no significa que sea ahorro de energía. Ok, te voy a explicar. El motor de todos los compresores, el motor eléctrico, obviamente estamos hablando de compresores que tienen motor, motocompresores. Los, el calor que se genera dentro del motor es enfriado por el mismo refrigerante. Si son scroll, si son reciprocantes, si son maneuprop, si son fraccionarios, si son semiherméticos, etcétera, etcétera. El motor se enfría con el refrigerante. ¿Qué tanto? Todos los motores eléctricos, conforme generan, transforman la energía eléctrica en mecánica, se genera un calor de por medio. Entonces, ese calor generado también lo absorbe el refrigerante y entonces, por ende, le sumamos calor, le sumamos carga al condensador. Por eso es que el condensador tiene que tener la capacidad de condensar o de poder abatir la carga térmica, no nada más del evaporador, sino también la que se genera por parte del motor. Entonces es el calor del evaporador más el calor del motor igual a el calor rechazado a través del condensador. Por eso es que es bien importante que nosotros sepamos la capacidad del condensador. Me dice David Medina por acá, qué gusto saludarte, David, y sobre todo qué gusto tenerte por acá. Importante tener una buena selección de un condensador. Es muy en un problema en el cual me topo muy a menudo en las instalaciones, ya que el calor de verano aquí en Nueva York es muy alta. No, y en muchas partes, David, muchas gracias por tu comentario. En muchas partes el calor de la medio ambiente es muy alto. Algo que nos debe de quedar claro es que tenemos que ser muy conscientes de lo que está sucediendo allá afuera. Al día de hoy, la gente que estamos en la región nos daremos cuenta que nos estamos ante unas temperaturas para algunas ciudades nunca antes vistas, ¿ok? Unas condiciones climáticas nunca antes vistas. Y tenemos que ser conscientes de lo que sucede con nuestros condensadores, ¿ok? Pónganle atención a lo que sucede con los condensadores. Se van a estar presentando situaciones que no se presentaban anteriormente. Una cantidad de esfuerzos mecánicos y térmicos diferentes a los que se suscitaban en años pasados. Entonces, tenemos que estar o preparados o preparándonos. ¿Por qué? Porque sí o sí necesitamos del medio ambiente o necesitamos de la temperatura del medio ambiente para ir a ceder el calor que estamos retirando de todos los sistemas. Ahí sí, no me importa si es aire acondicionado o si es refrigeración. Ambos sistemas toman el calor de una parte interna y van y lo desechan hacia el medio ambiente. O dicho de otra manera, el medio ambiente les tiene que servir para ir a desechar allí el calor absorbido y retirado de nuestro cuarto frío, de nuestra habitación, de nuestra área a enfriar, ¿ok? Entonces, por esa razón, tenemos que estar muy al pendiente de lo que sucede con el medio ambiente y sobre todo tener muy presente cuánto calor es lo que vamos a poder rechazar y cuánto esfuerzo le va a costar tanto al compresor como al condensador utilizar al medio ambiente para desechar ese calor. ¿Cuál es el delta T del condensador que utilizan las unidades semiherméticas Bock de Danfoss? El delta T son 12 grados. Ok, Luis Francisco, muchas gracias por tu comentario. Son 12 grados, quiere decir que en todo momento vamos a tener que estar considerando una temperatura de condensación 12 grados arriba de la temperatura del medio ambiente. Por esa razón es que este tema de Luis Francisco es muy interesante, ¿eh? Si nosotros tenemos un condensador más grande, vamos a bajar ese delta T y no vamos a tener que condensar tan alto y vamos a poder trabajar
con unas presiones un poco más bajas. Pero les repito, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder, por muy grande que quieramos hacer el condensador, ya no va a ser sostenible. Sobre todo que vamos a gastar más material, más refrigerante, buscando bajar un delta T que ya no vamos a tener manera, ya no es rentable. Entonces, por esa razón es que la mayoría de los fabricantes van a buscar entre 10, 12 y máximo 15 grados de delta T. Nosotros estamos entre 10 y 12. ¿Cuál es el delta T en el condensador? Ok, esa era, perdón. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. ¿Y cuál es la fórmula para calcular el calor de rechazo del condensador? Tal cual. Vamos a tener que tener la temperatura más 12 grados y sacamos la temperatura de condensación. Esa es la formulita. Bien, es importante una buena selección del condensador. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nuestros equipos, vamos a volver otra vez a la clasificación. Y aquí algo bien importante que nosotros necesitamos mantener o tener bien en claro es las capacidades. Las capacidades son, como les decía, el número es relevante o puede ser irrelevante o es despreciable. Lo que nos importa es que si yo te digo, no, mira, para esta aplicación con una HBM Z215, con eso la haces. Y a lo mejor otro me va a decir, oye, Martín, ¿pero qué significa HBM? ¿Qué significa ese 215? ¿O qué significa ese 255 o 315? A diferencia que si yo le digo, no, con una unidad, este modelo, que es de 5,5 HP. Ah, entonces sí, ya nos estamos entendiendo. O con uno de 7,5 HP, o con uno de 10 HP, o uno de 15 HP, uno de 20 HP, etcétera, etcétera. Entonces, la referencia que ustedes gusten utilizar, por mí, de verdad, no hay ningún problema, siempre y cuando estemos seleccionando la unidad correcta, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? La cantidad de desplazamiento. Lo que sí es, oye, Martín, pero ya me dijiste la forma incorrecta de cómo clasificar la capacidad de las unidades. Ahora, ¿cuál es la que sí es correcta? Para los sistemas de refrigeración, sobre todo, únicamente hablando de compresores, la forma correcta de identificar o clasificar es con el desplazamiento volumétrico. Obviamente, corriendo a una velocidad constante, en este caso 60 Hz o 1740 RPM. ¿Ok? Pero esos son temas de performance del compresor, pero siempre nos tiene que dar el modelo del compresor, nos otorgará el desplazamiento volumétrico en el cual está clasificado. Quiere decir que en el 215, en el 255, en el 315, 380, 475, 565 y 665, que es la primera tabla que viene aquí, lo que cambia es el desplazamiento volumétrico. Y esto se va a ver reflejado directamente en la cantidad de refrigerante que vamos a poder comprimir al mismo tiempo y la capacidad frigorífica que va a tener nuestro equipo, ¿ok? Eso no cambia independientemente del refrigerante. Puede ser 404, puede ser 134, puede ser 507, puede ser 448, 449, etcétera, etcétera. El desplazamiento del compresor como tal no cambia, ¿ok? En las aplicaciones de media temperatura, yo les decía hace rato que nuestras aplicaciones de media temperatura para mí es más que suficiente para cubrir el 90% de las aplicaciones. Si habrá alguien que me diga, no, Martín, es que yo tengo que conseguir menos 40 grados centígrados en una aplicación específica que tiene, no sé, les voy a dar ejemplos, medicamentos, fabricación de helado, ráfagas de congelación, etcétera, etcétera. Ok, vamos entonces a acompañarte la tabla de los LVP, que son máquinas que trabajan con baja presión. El EVP no es más que aplicaciones de baja. ¿Ok? Entonces, M de media, H de baja, L de baja no le veo problema. Y acá las capacidades cambian. Si se fijan, un compresor 215, 255, 315 nos da unos HP más bajos. Martín, pero si me dijiste que esto no tiene una relación, porque varía. El desplazamiento volumétrico no cambia. No, no cambia, pero lo que sí cambia
es la relación de compresión. Nuestra relación de compresión, porque como les dije hace rato, es la diferencia que hay entre la baja presión y la alta presión. Si nosotros abrimos el rango de la relación de compresión, lo que vamos a tener como resultante es un compresor con menor capacidad, así tal cual. Entonces, esto de la diferencia entre la parte del lado de baja quiere decir nada más que es un compresor que vamos a someter a más, a un trabajo más grande y que por ende nos va a dar una capacidad menor. No es el mismo compresor, se los aclaro, no es el mismo compresor, pero la resultante sí es diferente. ¿Ok? Entonces, en base a esto, ya nosotros ya podemos definir nuestro compresor. Y luego viene la tabla de los compresores grandes, los compresores que son de 25, 27, 30, 35 y 40 HP. Cada uno con su desplazamiento volumétrico también específico. Por ejemplo, el de 25 HP me va a dar 850 y luego 995 y luego 1155, 1240, terminando en 1410. Eh, Déjame ver si puedo poner aquí. No, no sé cómo puedo. ¿Requieres el A ver apuntador, si Martín? puedo. Acá. Listo. Y para borrar. Clear. Bien. Entonces, esto que yo les comento aquí, voy a ponerlo aquí. Está aquí, 850, 995, 1155, 1240 y 1410. Esto vamos a encontrarlo como el desplazamiento volumétrico. Si se fijan, yo aquí no estoy hablando ni de refrigerantes, ni de aplicaciones, ni de aceites, ningún otro tipo de consideraciones. Yo solamente estoy hablando de desplazamiento volumétrico y la capacidad del compresor. Literal, si ustedes me lo quieren clasificar como HPs, no pasa nada. Si me lo quieren clasificar como desplazamiento volumétrico, aquí está el dato. Y entonces vamos a poder aprender a entender cómo es que se clasifican los compresores y cómo se comportan. Luego viene otro reto que para mí, yo lo quise poner aquí porque es sumamente importante que, que visualicemos cómo es el comportamiento de un compresor cuando tiene multievaporadores. Y aquí venimos a romper paradigmas, sobre todo algunos de los que ustedes o de los que algunos nosotros consideramos algo, una aplicación diferente. Mucha gente puede decir, es complicado, no es complicado, es difícil, es riesgoso, etcétera, etcétera. Es más, se los voy a poder apostar. Algunos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a aceptar un trabajo en donde me digan, tengo un compresor y multievaporadores, o sea, hace evaporadores múltiples. ¿Por qué? Porque simplemente es un problema. Y más problema aún si estos multievaporadores no son a la misma temperatura. Otra situación. Martín, pero es que sí se puede que uno sea a -10 y otro a -15 y otro a -20. La respuesta es sí, sí se puede. Solamente que ya no va a ser matemáticas uno, ya no va a ser de primer grado. Aquellos compañeros que se están acá conectando conmigo y que se avienten estos retos, de verdad, ya son de segundo grado, ya es donde ya aplicamos un poquito más de ingeniería. Pero sí se puede, definitivamente que sí se puede. ¿Cómo vamos a poder considerar este tipo de aplicaciones? Bueno, primeramente, eh, un papel muy importante va a jugar aquí el tema de las tuberías. Eso va a ser como parte de lo que parece ser fácil, pero un buen diseño de tuberías es importante para los que no, para los que se lleguen a topar con este reto y no encuentren cómo es que debería de ser esto.
tenemos un software que es Cool Selector 2. Por ahí, si nos ayudan por ahí, si nos ayuda Cintia y nos apoyan poniendo por ahí para los compañeros, si alguien todavía no conoce o no tiene el software de Cool Selector 2, es una maravilla de software que nos ayuda completamente a tener esta eh, selección de tubería, tanto el tamaño como el tipo, y luego viene los dobleces o las trayectorias, si es de subida, si es bajada, si es tiene un racer, si es una trampa de aceite, si es una trampa de líquido, etcétera, etcétera. Aquí es donde vamos a poder interactuar como si fuera eh, parte de nuestra ingeniería o de desarrollo. Luego vamos a tener la parte de las presiones. Si son temperaturas, si los 2, 3, 4 evaporadores van a estar a la misma temperatura, no tenemos mucho problema. Nuestros retos van a estar en otro lado. Eh, pero si tenemos diferentes temperaturas en cada uno de los evaporadores, entonces sí, vamos a tener que aplicar reguladoras para cada uno de los evaporadores. Obviamente, el de más baja temperatura va a tener el set point de baja en el compresor. Los de más alta temperatura vamos a tener que ponerle un freno mecánico a esta presión y vamos a tener que tener un diferenciador de presión. Si suponiendo que tenemos 20 libras o 20 PSI en el lado de baja, y en el evaporador que sigue, que es de más alta temperatura, tenemos 28 libras de set point. Ese diferencial de temperaturas traducido a un diferencial de presión, lo tenemos que conseguir con reguladoras, diferentes modelos de reguladores que tenemos. Entonces, el tema es, o el consejo es, o el mensaje es, ¿se puede? Sí, sí se puede hacer diferentes aplicaciones con la cantidad, con un solo compresor. Otra de la característica que se puede tener con este compresor es que podemos tener descargadores. Quiere decir que nosotros podemos convertir un compresor que tiene 4 pistones a que funcione solamente con 2 pistones y hacer que la capacidad frigorífica o el compresor como tal se reduzca al 50%. Entonces, podemos hacerlo así. Si tiene 6 pistones, tiene 3 pares de pistones, podemos dividirlo en 33, 66 y 99%. O si tiene 8 pistones, que es el más grande que tenemos, de 8 pistones, que puede llegar hasta 90 HP, lo podemos dividir entre 25, 50, 75 y 100%. Entonces, de cualquiera de las formas en las que a ustedes les guste o decidan tener el control de la capacidad, se puede. Eso nos va a ayudar a ahorrar mucha energía, nos va a mantener un sistema mucho más estable. Acuérdense que cuando comprimimos, dejamos de comprimir de más, empezamos a comprimir solamente lo necesario, dejamos descansar el compresor, descansa el motor, descansa el aceite, descansa el condensador, el, eh, y las temperaturas se comportan mucho más estables. Entonces, los controles de capacidad son sumamente importantes para que la unidad o el sistema completo se mantenga estable. Otra, otra característica de estas unidades es que nosotros podemos llegar a tener eh, variador de velocidad. Como dicen en las muñecas Barbie, los accesorios se venden por separados. Sin embargo, mi trabajo aquí es decirles que podemos trabajar con variador de velocidad en todos los compresores que tenemos. Martín, pero es que ¿cómo voy a integrar? Literal, es un compresor que le podemos conectar nuestro variador de velocidad que nos dé la capacidad, obviamente, y vamos a poder llevar nuestro compresor desde el 25 Hz, que más o menos estamos hablando como de un 40%, hasta 70 Hz, que más o menos estamos hablando de un 115%. Martín, pero es que es un compresor que me va a
poder comprimir más de su capacidad, pero si tú me dijiste que la capacidad estaba limitada por el desplazamiento volumétrico, sí, pero ¿qué creen? Que cuando variamos la velocidad, también variamos el desplazamiento volumétrico. Literal, un compresor lo podemos hacer más pequeño o lo podemos hacer inclusive más grande de su capacidad, o mejor dicho, poder comprimir más. ¿Por qué? Porque va a girar a una velocidad mayor, un 15% más. Entonces, con este rango de tolerancia, podemos hacer nuestro sistema de refrigeración simplemente integrando un variador de velocidad. Lo podemos hacer como lo llaman al día de hoy, inverter, ¿ok? Y lo podemos hacer este, con la capacidad variable, simplemente. Acá en la presentación hablamos de -25. Yo les dije con diferentes refrigerantes podemos alcanzar -35 en el compresor, dependiendo de la aplicación y obviamente de la condensación también. Eso no es ningún problema. Y luego ya tenemos la parte del lado de baja, en donde ya baja va a estar hablando de -20 a -40, dependiendo la aplicación también. Refrigerantes, no nada más R22 o 404. Digo, sé que es parte de lo más común, pero sin embargo podemos estar hablando de compresores, perdón, de refrigerantes, como les dije, 407, 448, 449, 134, el refrigerante y la aplicación que ustedes decidan. Si con alguno de ellos tienen duda, si con alguno de ellos tienen duda, podemos tranquilamente consultarlo. Oye, ¿sabes qué? Es que no mencionaste este refrigerante que es el que yo más uso. No, tengo esta aplicación que no la mencionaste y es de la que más uso. O tengo un reto, me llega un cliente, quiere este refrigerante en esta aplicación, etcétera. No duden en contactarnos, mándenos un correo, mándenos un mensaje, lo que se les sea más fácil o un comentario. Déjenos por aquí su diferente aplicación que necesiten y ya lo vamos procesando de distintas maneras, ¿no? Dice Miguel que se corta un poquito el sonido. No te preocupes, Miguel, como tú lo comentas aquí, la grabación completa se va a quedar, perdón, la sesión completa se va a quedar grabada para que todos aquellos que lo puedan ver o lo quieran replicar tranquilamente más despacio, un día con más calma, no hay ningún problema. Eso lo van a tener ustedes disponible en el acceso, así como se integraron aquí. Nos dice César Octavio, oye, y para refrigerante 410, vamos a, vamos a considerar una cosa. El refrigerante 410 no significa que sea diferente a los demás o a los que tenemos el uso diario. Simplemente es un refrigerante que está clasificado dentro de, de otro segmento no por la aplicación, sino por las presiones que maneja. El R410 maneja presiones diferentes, más altas que el resto de los refrigerantes, por esas razones que se clasifica como refrigerantes de alta presión. Y la respuesta es sí, sí podemos, no con este mismo modelo de compresores. eh, tenemos compresores BOC específicos para trabajar con R410, pero definitivamente sí podemos, ¿no? Al final del día, lo que es importante saber es que cada una de las diferentes clasificaciones de los refrigerantes nos obligan a tener un compresor diferente. No podemos tener un compresor que sea compatible con todas las aplicaciones, porque entonces tendríamos que tener un compresor con 1000 características, pero también se elevaría el costo como tal para poderle aplicar. Ustedes saben, tenemos refrigerantes R290. Voy a hablar un poquito de los refrigerantes. Tenemos refrigerantes R290 o R600 que son hidrocarburos. Entonces, por esta razón, sí tenemos los compresores que están aprobados para trabajar con estos refrigerantes. Sin embargo, están dentro de otra categoría. ¿Por qué? Porque son la categoría en donde se consideran sustancias flamables o altamente flamables, inclusive hasta explosivas. Entonces, por esa razón, las características del compresor tienen que ser diferentes, ¿ok?
así como el 410 también está en una clasificación especial, así como el refrigerante CO2 también maneja nosotros estamos acostumbrados probablemente a trabajar en unas presiones de descarga entre 300, 400 hasta 500 libras, ya muy alta. El CO2 trabaja con 1000, 1200, 1300 hasta 1400 libras en la descarga. Entonces, por esa razón es que tenemos que trabajar con un sistema de diferentes capacidades. Pero sí, para CO2 es un catálogo de productos de compresores Bock, así también diferente como para 410, para hidrocarburos, que ahí el tema no es la presión, sino la flamabilidad, y diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos eh, compresores con acreditación UL. En muchos lugares en Estados Unidos necesitas la acreditación UL. Ok, tenemos un catálogo específico de acreditaciones UL. Por ahí también gente que estaba conectada en Estados Unidos, que es prácticamente mandatorio que tenga que llevar clasificación UL. Para México no tanto. Entonces, no hay necesidad de tener un compresor que cumpla con unas características de una norma en donde no las están solicitando, no es parte del requerimiento. Por acá nos comentan, a ver, con las unidades condensadoras completas de HA de baja, ¿es obligatorio el uso de la válvula reguladora de presión de succión? No, no necesariamente. Luis Francisco, no necesariamente necesitas una reguladora. Necesitarás una reguladora de presión en la succión siempre y cuando tengas multievaporadores y algunos de ellos no trabajen tan baja presión. En el caso que les comenté hace rato de los multievaporadores. Pero si tu sistema es 1 a 1, no necesitas una válvula reguladora. La presión de succión la presión de salida del evaporador va a ser directamente la presión de succión del compresor como tal. Entonces no te preocupes por eso, no hay ningún problema. Entonces, como tal, pues ya les dije, vamos a tener compresores que vamos a tener. La diferencia entre un compresor que trabaja con R22 o que trabaja con cualquier otro eh, refrigerante sintético, pues prácticamente es el tema del aceite, ¿no? Para R22, acuérdense, necesitamos aceite mineral en todo momento y para refrigerantes sintéticos necesitamos aceite POE. Entonces, por esa razón es que sí o sí tenemos que diferenciar cuál línea trabajará con aceite mineral y cuál línea trabajará con aceite sintético, con aceite poliéster. Y después de ahí ya nos vamos a ir con la capacidad. Como yo les digo, por ejemplo, acá en el número 4 que dice el tamaño del compresor, el 215, 255, 315, 380. ¿Por qué yo me voy así y no hablo de HPs? Por lo que les explicaba hace rato. La diferencia está directamente es que nosotros vamos a clasificar la capacidad del tamaño del compresor por desplazamiento volumétrico. Luego nos dice acá Luis Francisco, oye, ¿y qué pasa con el tema del deshielo? ¿Qué pasa al momento del deshielo? Bueno, depende de las condiciones. Regularmente para estas aplicaciones tenemos un deshielo eléctrico, o mejor dicho, ni siquiera lo más recomendable, porque no es algo en el cual Danfoss tenga injerencia. Podemos hacer recomendaciones, sí, sin embargo, lo que te puedo decir más bien es lo más utilizado son deshielos eléctricos y cuando se suscita el deshielo, en temas del deshielo eléctrico, pues el compresor y el evaporador se mantienen apagados. Entonces no hay refrigeración en ese momento, entonces no tenemos por qué preocuparnos mientras dura el proceso del deshielo. ¿Ok? Y vamos a ver. Luego, ¿qué vamos a encontrar en las unidades? Bueno, en estas unidades, que son las más pequeñas, vamos a encontrar nuestro compresor, nuestro condensador de microcanal, nuestro eh, eh, recibidor de aceite, que al final del día, un separador de aceite que vamos a estar considerando como parte de un equipamiento adicional. Porque, a ver, y aquí viene un tema que también puede ser un poco polémico.
¿Por qué en algunas aplicaciones sí necesito separador de aceite? ¿Por qué en algunas otras aplicaciones no necesito separador de aceite? Ok, también vamos a, este, a ahondar en este tema del separador de aceite. La recomendación es que en todas las aplicaciones utilices separador de aceite. ¿Ok? En ocasiones tenemos que considerar omitirlo, sobre todo por costos, para generar una unidad de bajo costo que sea mucho más compatible con algunos em, presupuestos en el mercado. Ok, yo quiero ser un poco, tener un equipo de bajo costo o de menor costo. De qué serie de componentes yo puedo prescindir? Ok, mira, el separador de aceite, primero te voy a explicar la función y luego te voy a explicar mejor dicho, y ya te voy a dar la oportunidad a ti instalador, a ti técnico, a ti cliente, usuario final, de decidir si lo quieres o no lo quieres. La intención de tener un separador de aceite es contener la mayor cantidad de aceite. Ojo, la mayor cantidad no lo va a contener al 100%. Cuando se suscita la compresión, y aquí viene otro, quizá me voy a regresar 2 temas atrás, en donde estaba hablando de los condensadores. Entre más alta sea la relación de condensación y más altas sean las temperaturas de descarga, más em, miscibilidad o más arrastre de aceite voy a tener en el compresor. Quiere decir, mi compresor va a perder más aceite por temas de compresión. ¿Por qué? Porque sube la temperatura en el compresor, sube la temperatura, eh, el aceite se hace más delgado, se mezcla más con el refrigerante y se pierde más refrigerante por causa de la compresión. Por esa razón es que en todo momento vamos a recomendar tener inmediatamente a la salida de la descarga del compresor, antes de entrar al condensador, pasar por un separador de aceite. El separador de aceite nos va a ayudar literal a contener una gran cantidad de aceite y entonces vamos a poderlo regresar inmediatamente a nuestro compresor sin necesidad de que vaya al condensador, luego vaya al recibidor de líquido, luego vaya a la válvula de expansión, luego vaya al evaporador y finalmente a la salida del evaporador pueda regresar al compresor. ¿Lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Lo pudiera llegar a hacer. Es muy importante que nosotros sepamos que un buen sistema de refrigeración, y me voy a referir no a las partes de los componentes de refrigeración como tal, me voy a referir directamente al diseño del sistema de refrigeración. Dicen los grandes cánones, dicen los que saben, los de la vieja escuela, que esto del separador de aceite en un sistema bien diseñado no debería de necesitarse, ¿ok? El sistema debe estar diseñado para que en cualquier condición y en cualquier característica de operación, el aceite regrese de una manera natural al compresor. Quiere decir que si el compresor, si sale medio litro del compresor y anda por cualquier parte del sistema, este debe de regresar de forma natural por la misma velocidad del refrigerante, debe de venir de regreso, ¿ok? Esto quizá en unas condiciones perfectamente diseñadas, pero cuando no tenemos la precaución de tener un muy buen diseño o tenemos condiciones adversas, mucha altura, mucha distancia entre el condensador y el evaporador, diferentes características, no tenía tubería de 7 octavos y metí de 1 pulgada, alteré las condiciones de diseño, qué sé yo, pueden pasar en cantidad de situaciones. Por eso es que ante ese tipo de situaciones, una recomendación bien grande es pongamos un separador de aceite. ¿Ok? Dicho eso, ya ustedes como tal podrán tomar la decisión si deciden una unidad que venga equipada con su separador de aceite o, ¿saben qué? Yo no necesito un separador porque es una aplicación, no sé, de media temperatura, quizá en baja temperatura se requiere un poco más, la distancia entre el evaporador
y el condensador es una distancia relativamente corta, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos diferentes argumentos para poder considerar si lo aplicamos o no lo aplicamos un separador de aceite. Es la decisión completa y totalmente de ustedes. Y así sucesivamente, perdón, con los otros accesorios. El tema del separador de aceite era el que más me importaba, el que más me interesaba. El diseño del condensador de microcanal para utilizar una menor cantidad de refrigerante y tener una eficiencia en la transferencia de calor mucho mayor, mucho más grande. Las válvulas de servicio, el amortiguador de antivibración de la tubería de la descarga es sumamente también importante. Eso considérenlo, que en la tubería de descarga puede generarse diferente resonancia que puede dañar las tuberías de cobre. Algo que a mí me llamaba muchísimo la atención era de que me decían, Martín, pero es que ¿qué ciencia puede tener diseñar una unidad condensadora? Pues prácticamente tomas un condensador, se lo conectas al compresor, le pones una base, un recibidor de líquido, le conectas todas las tuberías y listo, va. Sépanse, puede ser. Lo que me interesa que sepan es la complejidad, no de fabricar la unidad, sino de diseñar la unidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la unidad como tal tiene que tener todas y cada una de sus tuberías, no nada más con calidad de soldadura, no nada más con calidad de material, que eso está por ende, que lo tenemos, sino que aparte el diseño, ustedes lo pueden apreciar, déjame poner una imagen aquí, ustedes lo pueden apreciar que algunas de las tuberías pueden ser como muy simples, una vuelta, una curva, una soldadura, la salida, pero todas estas tuberías que integran una unidad condensadora tienen que estar certificadas para que en ningún momento ni se acumule aceite ahí, ni se acumule refrigerante líquido, ni tengan eh, daños por grietas, por resonancia. Acuérdense que estamos alrededor del compresor y el compresor es el que, por efectos de la compresión misma, tiene que tener este tipo de movimiento. Entonces, este movimiento, a la larga, vamos a tener que considerar que el refrigerante pueda pasar por todos estos puntos de tubería y no se generen ni grietas, ni fugas, ni fallas en la soldadura. Entonces, para poderles garantizar que, eh, que, el, que el recibidor de líquido, que el compresor, que el condensador y algunos otros accesorios como el separador de aceite estén bien instalados para poder garantizar, es por eso que entonces re- eh, eh, nos dirigimos a un fabricante de unidades condensadoras certificado para que pueda garantizarnos que al menos lo que suceda dentro de esta máquina no le va a pasar absolutamente nada. No vamos a tener riesgos de nada. Y cualquier situación, yo tendré la oportunidad de poderme apoyar con el fabricante y decirle, oye, estoy encontrando esto dentro de la maquinaria. Otra cosa bien importante en el caso, y aquí sí me voy a aventar el gol descarado con las, con el ensamble de unidades condensadoras Danfoss, es directamente esto, que nosotros en la planta de Danfoss, donde se ensamblan las unidades condensadoras, tienen componentes Danfoss, la mirilla de aceite, el condensador, el compresor, los presostatos, todos los componentes como tal vienen a formar parte del portafolio de Danfoss. Danfoss los fabricó en otra planta, pero son misma de la garantía de Danfoss. Ojo con lo que les voy a decir. Otros fabricantes de unidades condensadoras son ensambladoras. Eso no los hace malos, ¿sí? Pero vamos a tener el compresor de una marca, el condensador de otra marca, eh, el presustato de otra marca, y esto nos va a generar diferentes tipos de tecnologías o de ideologías de cómo funcionan los equipos. No, repito, no los hace malos, simplemente tengan la precaución de, de una unidad
que está formada por una empresa o por una compañía que hace unidades condensadoras que las ensambla, y otra que hace todos los componentes y lo único que hace al final es integrar sus propios componentes. Dicho eso, eh, acá nosotros vamos a ver la garantía directamente con el fabricante del compresor, con el fabricante del presostato, con el fabricante del condensador, etcétera, 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 porque somos nosotros mismos. Bien, eh, la característica del condensador de microcanal en las unidades abajo de 20 HP es que todas van a venir con condensador de microcanal, en el cual tiene acreditaciones que no las tenemos inclusive, no las tenemos ni siquiera en las unidades grandes, en las unidades ensambladas con aluminio y cobre. Son 100% aluminio. Esto nos da la garantía de tener transferencia de calor mucho más preciso, mucho más rápido, 3 veces más que tuberías de cobre, equipos más silenciosos, equipos más duraderos, equipos más resistentes y sobre todo que es prácticamente diseñado y fabricado por Danfoss también. Entonces, totalmente incluido dentro del equipo, no nada más la garantía del equipo, sino la garantía de los componentes, que eso es algo que probablemente algunas de las otras compañías o ensambladoras no les va a poder garantizar. Antes de continuar, que quiero ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Me dice, pero el deshielo se debe utilizar la reguladora de succión, me dice Francisco. Ah, perdóname, me quedé con el tema del deshielo, ¿verdad? A ver, pero en el deshielo se debe utilizar la reguladora de succión. No sé para qué, no tendrías, si no deshielas por gas caliente, no tendrías necesidad de utilizar una válvula de succión. De hecho, si el sistema está prácticamente apagado, es exactamente lo mismo que como si cortara por, eh, por un termostato o corte por temperatura. Prácticamente el sistema se apaga y deshiela tranquilamente y vuelve a arrancar en su proceso ordinario. No te preocupes. Vamos a continuar. Les voy a platicar un poquito sobre el tema del software de selección Cool Selector 2. Si quisiéramos hablar exclusivamente del software, nos tardaríamos otras 2 o 3 horas más al menos. Está muy completo este software y tiene demasiada información. Lo que yo me voy a tratar de enfocar es hablar exclusivamente de la selección de los componentes de las unidades condensadoras, sobre todo cómo las selecciono y algo bien interesante, ver la capacidad. Ok, a ver, Martín, yo tengo una unidad de tal modelo que me dice que tiene una capacidad de tantos BTUs, pero yo también les dije que si nosotros modificamos las condiciones o alteramos las condiciones, alteramos el resultado de la capacidad de la unidad. Entonces, esto no se va a ver, ¿dónde lo podemos ver directamente? ¿Qué tanto nos afecta? Aquí en Cool Selector. Ok, este es el software para los que no lo tengan, no sé si por ahí nos ayudaron con el link o con la página. Bueno, ustedes vayan a Danfoss y ahí está disponible el Cool Selector. Si no, ahorita les ponemos el link del, del, este, del, del Cool Selector, ¿no? Bien. Eh, una vez que lo descargan en su computadora, la verdad es que es algo bastante fácil, no tiene costo, no tiene crack, no tiene llave, no tiene candado, no ocupas una licencia, no ocupas un permiso, ni siquiera crear un usuario. Tú haces tu propio usuario, pero para ti. ¿Qué quiere decir? Que yo selecciono las unidades de medida, el tipo de aplicación, si voy más por refrigeración comercial que por refrigeración industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un segmento aquí que dice unidades condensadoras. Acá, unidades condensadoras, en donde prácticamente vamos a seleccionar directamente las unidades condensadoras. Y como los veía hace rato, como lo apreciábamos hace rato, aquí nos marca cuál es la unidad condensadora que estamos seleccionando en ese momento. ¿Por qué no se asignó esta unidad condensadora al software? Bueno, pues porque yo quiero una unidad de 8000 BTUs, quiero
quiero que trabaje a una temperatura de evaporación de -10, quiero un sobrecalentamiento de 8, una temperatura ambiente de 32 grados, etcétera, etcétera. Y me dijo, mira Martín, para los 8000 BTUs que tú buscas, esta máquina con 404, porque también le puse el refrigerante, bueno, acá puse el voltaje, acá puse el refrigerante, y ¿qué más puse por aquí? El, perdóname, la frecuencia, dije voltaje, la frecuencia que son 60 Hz, y acá le puse 220 voltios, y acá me dice, y acá le puse las condiciones operativas del refrigerante. Y me dice, mira, para esta selección que tú estás buscando, esta máquina con 404 te va a dar, yo le puse 8000 BTUs, esta me da 8000, no, le puse 80000, perdóname, 86230, más o menos por ahí. Entonces, en esta unidad, esta es tu selección, la recomendación. Esta unidad está pintada en rojo porque tiene 69000 y esta unidad también está pintada en rojo porque tiene 103,000. ¿Ok? Entonces dice, esta está más arriba de lo que tú necesitas y esto está mucho más abajo de lo que tú necesitas. ¿Ok? Con una eficiencia energética de 7.19, una potencia total 11.99 kilowatts, una corriente nominal de consumo de 22.4 amperes, corriendo a 60 Hz, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente si ustedes se dan cuenta, aquí podemos modificar las situaciones y modificar la condición. Si, esto porque es un screenshot, ¿ok? Esto es una impresión de la pantalla del Cool Selector. Pero si yo quiero cambiar, a ver, y si yo quiero que esta unidad, ¿cómo se comportaría si yo la corro en lugar de -10, a -15 o a -20? Si ustedes cambian aquí a -15 o a -20, entonces la capacidad frigorífica de esa máquina va a cambiar. E incluso puede ser que ya no nos seleccione esta máquina. Puede ser que nos seleccione otra máquina, probablemente la que estaba abajo. No lo sé. Vamos a tener diferentes recomendaciones dependiendo de las condiciones que nosotros le pongamos. Oye, Martín, pero es que esta máquina a 32 grados la teníamos corriendo, pero en la ciudad de Querétaro. Ahorita ya se la trajeron para Monterrey y en Monterrey hay 43 grados. Bueno, aquí le escribimos, le borramos 32, le escribimos 43 y nos va a dar otras condiciones totalmente diferentes y otra capacidad frigorífica y probablemente ya no nos cumpla con los 80,000 BTUs y vamos a tener que seleccionar una más grande. No lo sé. Aquí ustedes pueden jugar es por decirlo, ¿no? Pueden hacer sus diferentes selecciones, hacer sus diferentes condiciones. Oye, Martín, pero entonces si yo no la corro con 404, si la quiero correr con 134, ¿cuánta capacidad me da? Tanto. Si la quiero correr con 448, ¿cuánta capacidad me da? Tanto. Y aquí inmediatamente, conforme ustedes cambian los números, les van a ir cambiando las resultantes, les va a dar cuál unidad está hacia arriba, cuál está hacia abajo, y acá le viene más información, cómo es la operación, cómo es el comportamiento de la máquina, la rampa de operación, trabajando a -30, -25, -20, -15, -10, -5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto podemos irlo ayudando a mejorar o a customizar más bien a la recomendación o a la necesidad que ustedes vayan teniendo operativamente hablando. Al final del día, ya cuando tomaron una decisión, ya cuando hicieron diferente su selección, ok, esta máquina es la que va a hacer en estas condiciones, en estas especificaciones. Esta es la selección, se las va a pintar en un color verde aquí, y igual les va a decir cuál estaba antes, cuáles están después, a todas y cada una de las diferentes condiciones que se le pusieron. Y esto ya lo podemos
sacar del software en un PDF. ¿Por qué en un PDF y no en un Excel o en un Word? Pues precisamente para que no lo modifiquen. Porque imagínense que ustedes entregan esto a su cliente y decirle, aquí está la máquina que yo seleccioné, te va a dar esta capacidad. Sí, pero el día de mañana cambia la capacidad térmica, ya no, o la demanda sobre todo, ya no le voy a meter 2 toneladas, 3 toneladas, 40 toneladas de producto. Se diseñó para 40 toneladas de producto, con eso se calculó los 80,000, pero al día de mañana un cliente dice, ¿sabes qué? Como yo veía que enfriaba muy bien, a 40 toneladas le metí 50. Oye, amigo, espérame, pero no es así de fácil. O sea, no es porque funcionaba muy bien o descansara muy bien, es que está calculada para que a esa cantidad de producto te pueda dar. Probablemente tiene un sobrante, tiene una capacidad excedida, pero es un 5, es un 7, es un 9%. No es un 15% más. Y si las condiciones cambian, ustedes pueden decir, mira, este es el cálculo que yo hice originalmente y en dónde vienen las especificaciones. Este mismo software, ya que ustedes lo puedan navegar, se van a dar cuenta que aquí puedes hacer el cálculo de cargas térmicas completo del cuarto frío, seleccionar la unidad condensadora, seleccionar la válvula de expansión, seleccionar inclusive el filtro y el control electrónico y los sensores, el termostato y los presostatos. No. Se van a dar cuenta que hay un montón de cosas. Y también aquí mismo pueden seleccionar o calcular la tubería de cada una de las diversas instalaciones que ustedes tienen. También tenemos pláticas que están exclusivamente hablando de tuberías, de cálculo de tuberías y para ver cómo se diferencia la capacidad entre una máquina de un tamaño o, perdóname, una tubería de un tamaño o una tubería de diferente tamaño, cómo es el comportamiento diferente. De mi parte, al día de hoy es todo. Yo les deseo muchísimo de que esto sea realmente oportuno, que sea interesante y sobre todo que le saquemos provecho el día de mañana. Mi recomendación o mi intención aquí siempre es apoyarlos, sobre todo para que ustedes consigan mejores oportunidades de proyectos que estén mucho más soportados, que estén mucho más eh, confiados en que pueden aventarse trabajos de este tipo, de esta calidad, ingeniería, desarrollos, que tengan esta reconocimiento por parte de sus clientes y sobre todo que superen las expectativas que tienen de ustedes y que cada vez tengamos mayor crecimiento. Los dejo con Cintia. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo. Esta tarde estuvo espectacular. Que todos los que tenemos conectados todavía en línea, por ahí también van a poder tener su certificado de participación. Y saludos a todos. Me cansaría yo ahorita, me cansaría. Se me fuera toda la tarde si le mando saludos a todos los participantes, pero de muchos países y de diferentes instituciones que están aquí conectados. Muchísimas gracias a todos y nos vemos allí próximo. Muchas gracias. Gracias, Martín. Sin duda ha sido un tema muy interesante. Estamos viendo aquí varias reacciones de nuestro público, muchas manitas arriba. Gracias a todos por compartir sus dudas, compartir esas reacciones, aplausos con mi compañero. Y pues bueno, con eso damos por finalizado el evento del día de hoy. Antes quiero invitarlos a escuchar nuestro podcast de técnicos y rudos de la refrigeración. Es un podcast donde hablamos sobre buenas prácticas al instalar unidades condensadoras, compresores, las rudezas que incluso ustedes se encuentran en campo. Entonces visítenlo, escuchen los diferentes episodios que tenemos para ustedes. También tenemos nuestra revista Solutions, es una revista digital. Pueden encontrar tendencias en la industria de la refrigeración, casos de éxito que también hemos desarrollado con diferentes clientes. En esta última edición está en la industria tequilera. Entonces, escúchenlo, más bien visítenla y descárguenla. Es totalmente gratis para ustedes.
Recuerden que nuestros podcasts y cursos se suben a nuestro canal de YouTube, Danfoss México y Danfoss Andina Conosur, para que ustedes puedan volver a verlos, a consultar, compartir con otros colegas. También tenemos cápsulas de especialistas en acción, videos que los guían a través de nuestras líneas de producción en nuestras diferentes plantas y mucho contenido para ustedes. Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto, danfoss.mexico, sac.mexico@danfoss.com, sac.colombia, sac.chile y sac.argentina. Para cualquier duda que necesiten o soporte, bueno, mis compañeros ahí van a poder darles esa ayuda. Antes de cerrar el evento, los invito a contestar 3 preguntas muy pequeñas sobre su retroalimentación en nuestros podcasts. Todos sus comentarios que nos comparten, bueno, nos ayudan a mejorar siempre para ustedes. Y de mi lado es todo por el día de hoy. Agradecemos a todos su participación. Les deseamos que tengan una excelente tarde, excelente noche para la gente que nos está escuchando de Argentina, Chile, que ya es un poquito más tarde allá. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo webinar.